170. Coherencia de los símbolos. Rigurosamente hablando, el término de símbolo debería aplicarse exclusivamente a aquellos símbolos que prolongan una hierofanía o constituyen por sí mismos una revelación que no puede ser expresada por otra forma mágico-religiosa, rito, mito, forma divina, etc. Sin embargo, en sentido lato, todo puede ser símbolo o puede desempeñar el papel de símbolo, desde la cratofanía más rudimentaria, que en una u otra forma simboliza el poder mágico religioso incorporado en un objeto cualquiera, hasta Jesucristo, que, en cierto sentido, puede ser considerado como un símbolo del milagro de la encarnación de la divinidad en el hombre. El lenguaje corriente de la etnología, de la historia de las religiones y de la filosofía, admite estos dos sentidos de la palabra símbolo, y ambos, como hemos podido ver, están apoyados por la experiencia mágico-religiosa de la humanidad entera. Sin embargo, penetramos en la estructura y en la función auténticas del símbolo, estudiándolo, sobre todo, en tanto que prolongación de la hierofanía y en tanto que forma autónoma de la revelación. Hablábamos antes del simbolismo lunar de los dibujos prehistóricos y protohistóricos. Cierto que este tipo de dibujos prolonga la hierofanía lunar, pero tomados en conjunto, dicen más que cualquier epifanía lunar. Nos ayudan a separar de todas esas epifanías el simbolismo lunar, que tiene la ventaja de revelar simultánea y panorámicamente lo que las otras epifanías revelan sucesiva y fragmentariamente. El simbolismo de la luna hace transparente la estructura misma de las hierofanías lunares. El emblema de un animal lunar, el oso, Tao Tie, etc., o un dibujo en blanco y negro en el que entra la figura del antepasado, revelan por igual la totalidad de los atributos lunares y el destino del cosmos y del hombre en su rítmico y perpetuo devenir. Asimismo, la sacralidad de las aguas y la estructura de las cosmologías y de los apocalipsis acuáticos no pueden revelarse íntegramente más que a través del simbolismo acuático, único sistema capaz de integrar todas las revelaciones particulares de las innumerables hierofanías. Naturalmente, este simbolismo acuático no se manifiesta en ninguna parte en forma concreta, no tiene soporte. Está constituido por un conjunto de símbolos interdependientes e integrables en un sistema, pero no por eso deja de ser real. Basta recordar la coherencia del símbolo de la inmersión en las aguas, bautismo, diluvio, Atlántida, de la purificación por el agua, bautismo, libaciones funerarias, de la precosmogonía, las aguas, el loto o la isla, etc., para darnos cuenta de que estamos ante un sistema bien articulado, un sistema que va implicado, claro está, en toda hierofanía acuática, por modesta que sea, pero que se revela más claramente a través de un símbolo, por ejemplo, el diluvio o el bautismo, y que no se revela totalmente más que en el simbolismo acuático, tal como se desprende de todas las hierofanías. Una rápida ojeada a los capítulos anteriores prueba con bastante evidencia que, según los casos, nos hallamos ante un simbolismo celeste, ante un simbolismo telúrico, vegetal, solar, espacial, temporal, etc. Hay razones para considerar estos diversos simbolismos como sistemas autónomos en la medida en que manifiestan con mayor claridad, de manera más completa y con una coherencia superior, lo que las hierofanías manifiestan de manera particular, local y sucesiva. Por eso, siempre que el documento examinado nos brinda ocasión para ello, nos hemos esforzado en interpretar una hierofanía determinada a la luz de su simbolismo propio, con el fin de poder llegar a su significación más honda. No se trata, claro está, de deducir arbitrariamente un simbolismo cualquiera de una hierofanía elemental. Tampoco se trata de racionalizar un simbolismo para hacerlo más consistente y más transparente.
como se hizo con el simbolismo solar en los últimos tiempos de la antigüedad. La integración de una hierofanía en el simbolismo implicado en ella es una experiencia auténtica de la mentalidad arcaica, y todos los que comparten esta mentalidad ven realmente ese sistema simbólico en cualquiera de sus soportes materiales. Que algunos ya no lo vean o no conserven más que un simbolismo infantil no invalida la estructura del simbolismo, porque el simbolismo es independiente del hecho de que sea o no comprendido. Conserva su consistencia a despecho de toda degradación, y la conserva incluso cuando ya ha sido olvidado, como lo prueban esos símbolos prehistóricos cuyo sentido se ha perdido durante milenios y que han sido redescubiertos después. Por otra parte, es completamente indiferente que los primitivos, entre comillas, de hoy comprendan o no que una inmersión en el agua equivale tanto al diluvio como al sumergimiento de un continente en el océano, y que lo uno y lo otro simbolizan la desaparición de la forma vieja para dar lugar a que reaparezca una forma nueva. Lo único que cuenta para la historia de las religiones es el hecho de que la inmersión de un hombre o de un continente, así como el sentido cósmico escatológico de estas inmersiones, existen en los mitos y en los rituales. El hecho de que todos esos mitos y todos esos rituales son coherentes, o dicho de otro modo, forman un sistema simbólico que en cierto sentido es anterior a cada uno de ellos tomados por separado. Podemos hablar, pues, fundadamente, como veremos enseguida con más claridad, de una lógica del símbolo, de una lógica que está confirmada no solo en el simbolismo mágico religioso, sino además en el simbolismo manifestado por la actividad subconsciente y transconsciente del hombre. Uno de los rasgos característicos del símbolo es la simultaneidad de los distintos sentidos que revela. Un símbolo lunar o acuático es válido en todos los niveles de lo real, y su multivalencia, se revela simultáneamente. El díptico, luz-oscuridad, por ejemplo, simboliza al mismo tiempo el día y la noche cósmicos, la aparición y la desaparición de una forma cualquiera, la muerte y la resurrección, la creación y la disolución del cosmos, lo virtual y lo manifestado, etc. Esta simultaneidad de los sentidos que un símbolo encierra la encontramos igualmente al margen de la vida religiosa propiamente dicha. Como hemos visto, el jade indica o desempeña en China una función mágico-religiosa, pero el simbolismo del jade no queda agotado en esta función. El jade tiene además el valor de un lenguaje simbólico. El número, el color y la disposición de las piedras de jade llevadas por una persona no solo solidarizan al individuo que las lleva con el cosmos o con las estaciones, sino que proclaman además su identidad, precisando, por ejemplo, si se trata de una muchacha, de una mujer casada o de una viuda, a qué clase social, a qué familia y a qué región pertenece, si su marido está de viaje, etc. Así también, en la isla de Java, el simbolismo de los dibujos y de los colores del batik indica el sexo y la situación social de la persona que lo lleva, la estación y la ocasión en que se usa, etc. Sistemas idénticos son frecuentes en toda la Polinesia. En este aspecto, el simbolismo se presenta como un lenguaje al alcance de todos los miembros de la comunidad e inaccesible a los extranjeros, pero en todo caso, como un lenguaje que expresa simultáneamente y por igual la condición social, histórica y psíquica de la persona que lleva el símbolo y las relaciones de ésta con la sociedad y el cosmos. Ciertos jades o batik se usan en primavera, la víspera de los trabajos agrícolas, en los equinoccios o los solsticios, etc. En una palabra, el simbolismo del vestido solidariza a la persona humana, por un lado, con el cosmos, y por otro, con la comunidad a la que pertenece, poniendo directamente a la vista de todos los miembros de la comunidad su identidad profunda. La expresión simultánea de muchas significaciones, la solidaridad con el cosmos,
La inmediata identificación de la persona ante la sociedad son otras tantas funciones en las que se denuncia un mismo impulso y una misma orientación. Convergen todas hacia un mismo fin: abolir los límites de ese fragmento que es el hombre en el seno de la sociedad y del cosmos, e integrarlo, mediante la transparencia de su identidad profunda y de su estado social, gracias también a su solidarización con los ritmos cósmicos, en una unidad más amplia, la sociedad, el universo. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.